Las catedrales se restauran, los cuadros también, e incluso las esculturas se restauran. Y los ríos también pueden restaurarse. No es lo mismo, pero se le parece. No es lo mismo porque no podemos devolverle al río de la noche a la mañana su aspecto original. No podemos devolverle el aspecto que tenía antes de que nosotros mismos lo estropeáramos. Pero si lo hacemos bien, eso sí, le ayudaremos al río a recuperarse bastante más rápido. Por fortuna, aún conservamos tramos de ríos y humedales en un excelente estado de conservación. Sin embargo, en otros muchos tramos, a medida que hemos ocupado el territorio del río, hemos generado heridas a su forma de ser para satisfacer nuestras propias necesidades. Azudes, presas, derivaciones, encauzamientos, coberturas, motas, puentes, lezones. Les hemos hecho muchas cosas a los ríos en el pasado. Hoy sabemos que las riberas y cauces deben tener unas características para que funcionen. Sí, para que el río funcione con naturalidad, para que pueda desarrollarse la vegetación autóctona y para que puedan vivir las especies animales propias de este ecosistema. Por eso hay que restaurar o mejorar allá donde sea posible, retirando azudes, derruyendo presas, restaurando orillas, volviendo a poner vegetación donde ya no existía, recuperando humedales. Conviene que seamos más ambiciosos en las zonas de mayor interés ambiental. En las zonas protegidas deberemos de tratar de recuperar todas las características propias de un río natural para que vuelva a ser lo que era. En otras zonas de menor valor ambiental, condicionadas por la presencia de poblaciones o la existencia de patrimonio, habrá que tender a equilibrar necesidades. De todas formas, restaurar o simplemente mejorar el estado de un río es complejo y caro. Por eso, lo prioritario es frenar nuevos deterioros, no repetir errores pasados. Si nos apartamos del río lo suficiente para que pueda crecer lo que precise cuando engorda, evitaremos inundaciones y conservaremos zonas de buena calidad ambiental en nuestros ríos.